Hola, bienvenidos a Explora DF. Estamos en Milpa Alta. Estoy contento. ¿Cómo estás, Alexis? Yo feliz, respirando el aire fresco. Estamos en esa etapa de la temporada en la que yo me enfermo. Así que estoy muy contenta de estar aquí, que el aire es limpio, es puro. Hay mucha naturaleza en Milpa Alta y va a ser un día muy divertido. Vamos a ir a visitar una nopalera, ver qué hacen ahí. El nombre, la verdad, no me indica absolutamente nada. Supongo que es alguien que se dedica a la producción del nopal, ¿no? ¿De maíz? No. Maíz, nopal. Y también vamos a platicar con un promotor de cultura aquí. En Milpa Alta hay muchas actividades también. Vamos a visitar un corredor de temazcal, que es la persona que se encarga de llevar a cabo el temazcal. Una actividad que a mí me encanta porque soy una de estas hipsters de la Condesa que cree que tiene un acercamiento espiritual de alguna forma metiéndose a sudar a una choza. Muy bien. Visitaremos también un cocinero de una de las cosas más famosas de Milpa Alta, que es el mole, y es uno de los más deliciosos que hay, no solo en el DF, en todo el país. Así que sigamos con el programa. Va a estar muy padre. Como pueden ver, vamos a estar entre la naturaleza, Milpa Alta. No puedo esperar correr entre las milpas, es mi ilusión. Pues no hay tantas milpas, hay más bien nopales. Bueno, correré entre los nopales. Adelante, Juan. Ay, qué bonito, qué bonito. Ay, ay, au, au, no, no, ay, no, au, au, no. El nopal me picó, Josu. Nopalito Lara. Felipe Basilio, recolector de nopal, se encuentra en la calle Insurgentes 47, en la colonia San Lorenzo, Tlacoyucan. El nopal es una verdura que tradicionalmente ha sido de los alimentos de mayor consumo del pueblo mexicano, tanto que en los últimos años se ha incrementado su demanda. Nos encontramos aquí con Felipe en su nopalera, es un agricultor que se dedica a esto del nopal. Felipe, bienvenido a Explora DF. Felipe, ¿qué es lo más difícil de cuidar estos nopales? Bueno, pues lo más difícil es que así que no tenga gusanos, así cuidarlos bien también para que haya bien la producción todo. O sea, hay que ir uno por uno así, pescando los gusanos y quitándolos. Hay que ver los caracoles también. Los caracoles. Porque si no, lo quitas luego se aumentan rápido. ¿El nopal crece en todo el año? No, todo el año crece. Nunca, es muy aguantador, ¿no? Es una planta de desierto, entonces aguanta climas extremos. Y entonces, por ejemplo, estos que los vemos que están así cortados. Sí, eso iba. ¿Por qué están así? Porque también hay que podarlos donde ya le sale más. Pero no los pero a mí se me hace interesante que no está como donde acaba el nopal, sino que a la mitad del nopal lo cortas, ¿no? Sí, para que le salga brote abajo, porque si lo dejas también ya no le sale. Ahí termina la planta. Sí, ahí termina la planta. Y los nopales que nosotros comemos son, digamos, como estos chiquitos de aquí, porque yo nunca me he comido un nopal de este tamaño. No, pues eso grueso ya no se puede. Eso no sirve para comerse. Ya es puro chiquitos grandes también. ¿Los tienes que regar? ¿Cada cuánto los riegas? ¿Una vez a la semana? No, como unos cada mes o cada... ¿Una vez cada al mes? mes? Aguantan bastante. Sí. ¿Cuál es el truco para espinarse lo menos posible? No, pues hay que también saber dónde agarrarlo, porque si más lo agarra donde quiera, pues también se espina uno. Por ejemplo, yo ahorita toda esta entrevista he estado recargado en un nopal y siento las espinas en mi trasero. No voy a dañar el nopal, pero es difícil dañarlo, ¿no? Pero estos ya les quitaron las espinas, ¿no? Pues solitos. Solitos se les caen. Te veo muy ocupado, Felipe. O sea, sí. lo riegas una vez al mes, se le caen solo las espinas. No le riegas. No lo riegas, no. No hay que hacer nada entonces, No hay que solo hacer verlos nada, crecer. no. Ajá. ¿Y a ti te gusta comer nopal? Sí, también me gusta. Ah, bueno. Pues tienes que, o sea, imagínate. Negocio redondo. Pero Felipe, muchas gracias. Te agradezco Gracias mucho que a nos hayas ti. compartido. Vamos a curiosear Gracias, por acá. Felipe. Te prometo que no vamos a causar ningún estropicio. Sí. Muchas Yo le voy a gracias. sacar Gracias las a ustedes. espinas de las nalgas a Juan porque ya está todo espinado. Después de meses de búsqueda exhaustiva, creo que por fin lo he encontrado. He encontrado el lugar donde vamos a fundar la nueva Tenochtitlán. He aquí el Juan Carlos Escalante devorándose un topper de arroz encima de un nopal. Véanlo, es majestuoso. No lo puedo creer. Lo encontré. Lo encontré.
Intelimundo. René Quirós, promotor de la educación del Centro de Apoyo Educativo Intelimundo, ubicado en la calle Aldama 23B, en la colonia San Antonio Tecomil. Al ser promotor de la educación, se dedica a proveer a los niños y jóvenes un modelo educativo en donde exista un espacio de aprendizaje. Nos encontramos en Grupo Educativo Intelimundo. Estamos con René, el director de este proyecto que a mí me parece muy chido. Muchas gracias, René, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, al contrario, ustedes por venir. ¿Cómo es que funciona el sistema de Intelimundo? El sistema Intelimundo funciona a través de una innovación educativa, que es un sistema, es un programa en el cual es un aula interactiva, en donde el chico ingresa, empieza a tomar clases a través de ciertos videos, acompañado por un facilitador, va haciendo sus ejercicios, practica sus ejercicios y a su vez genera sus dudas, y sus dudas son resueltas por el facilitador que tiene al frente. Como que veo aquí el espacio y como que todo es muy amigable, ¿no? No esta onda de escuela que es como todo rígido, casi como... Mi escuela era como una cárcel soviética. Y aquí se ve que es muy libre, todo está como muy cálido, es como una casa, ¿no? Precisamente esa es una de las características de Intelimundo, se vuelve una familia, es la familia Intelimundo, ¿no? Aquí han venido chicos prácticamente en un caos de escuela, ¿no? Entonces el hecho de venir con nosotros y de pronto entrar en un juego, entonces este juego constructivo hace que ingreses o te integres nuevamente al grupo. Tenemos 86 libros de texto propios del proyecto, entonces te permite ir por niveles, no por grado. Entonces puede venir un chico de sexto y empezar por el nivel 1, pero como logra llegar al nivel 2, al 3, al 4, al 5, se motiva. Sí, porque el conocimiento no tiene edad, o sea, yo tengo 31 años. No sabe absolutamente nada. No sé la diferencia entre Sinaloa y Sonora. Y fíjate que nuestro modelo educativo, afortunado o desafortunadamente, se basa o tiene su base en las matemáticas y en el español, ¿no? Si logramos hacer que un niño de pronto observe las matemáticas desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, en donde se dé cuenta que no son difíciles, que pueden llegar a un punto de ser divertidas, entonces permite precisamente el hecho de que su autoestima aumente. Claro. Si la autoestima de un niño está arriba, lo puede todo. Se siente campeón. Pero luego y se convierte en un campeón. Pero luego son medio payasos, tienen mucha autoestima, ¿no? Entonces también hay que bajárselas un poco, ¿no? Ahí Pronto hay que reprobarlos así tantito, nomás para que se ubiquen. Sacaste 10, no eres una superestrella, ¿ok? O sea, ubica. ¿Cuánta gente viene aquí? Al día de hoy, de 5 años que tenemos, hemos calculado más o menos, bueno, tengo una estadística de alrededor de 3.500 alumnos que tenemos, y tenemos una rotación mensual promedio de 120 alumnos, desde preescolar hasta nivel ingeniería. ¿Qué es eso? ¿Una parábola? Eso nos lo va a explicar el profe César. El profe César es una ecuación cuadrática. Pero muchísimas gracias. Vamos a seguir aquí explorando en Intelimundo, que nos expliquen sobre estas fórmulas matemáticas, las que yo ya no me acuerdo nada. No, pues muchas gracias a ustedes por venir, están en su casa y por favor, pues adelante, continuamos. Gracias. ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es eso? Bueno, lo que estás observando es una expresión algebraica, ¿sale? Que se considera... ¿Qué? ¿Qué? Bueno, la que tenemos en el pizarrón es una sencilla, bueno, en cierta forma. Es una ecuación que se llama de segundo grado, porque nosotros tenemos una letra que consideramos como X, es una variable que es independiente, o sea, es como... Así es, o sea... Cero que te influye. Nada tiene que ver con alguien más, ¿no? Y si nosotros vemos en la parte de arriba tiene un 2, y ese 2 indica que es de segundo grado, exactamente, cuadrado, ¿no? Esta expresión. Creo que ya la resolví. Yo creo que sí. Espérame. Es un conejito asomándose. Muy bien, Alexis. Yo no sabía que eras matemática. Soy profesora de álgebra. Una disculpa, señor. No se preocupe. Nosotros. ¿Eran los dos? Quinta San Diego.
José Medina y Claudia Ramírez son cocineros especializados en mole de la Quinta San Diego, localizada en la avenida Venustiano Carranza número 1, en el pueblo de San Pedro Atocpan. Sin duda, el mole es una de las comidas típicas de la Ciudad de México y es en Milpa Alta, el lugar por excelencia del mole. Quinta San Diego, un lugar en San Pedro Atocpan con 35 años de tradición. Nos encontramos con el señor Juan José Medina, que ha dedicado su vida al mole y a su preparación. Es algo increíble. Bienvenido al show, señor. Gracias, buenos días. ¿Usted lo prepara Bueno, siempre? sí, siempre desde que inicié, hace 35 años, junto con mis hijos, mi esposa. Este nacimiento de este restaurante fue por idea de mi suegra y de mi mamá. Nosotros pues teníamos otra actividad, mi esposa es educadora, yo me dedico al comercio. En aquel tiempo pues yo vendí la farmacia porque tenía un negocio de farmacia, entonces nos quedamos pues ya tranquilos. Pero entonces, ¿cómo aprendió a hacer el mole? El mole lo aprendí por medio de ellas. Ah, su suegra le enseñó. Tradición Sí, familiar. exactamente. Ya quisiera ver esa escena, ¿no? Es familiar, totalmente familiar. Y Así tenemos es. aquí a su cocinera, la Sí. señorita Claudia. Sí. Bienvenida Hola. al show también. Hola. ¿Usted también hace el mole? Pues le ayudo cuando les ven a los chiles, para freír las cosas y para sazonarlo. Son muchos ingredientes, ¿no? Es mucho Sí. tiempo de preparar los ingredientes por separado, ¿no? Sí. Juan José, ¿qué es lo que usted más disfruta de este arte del mole? Bueno, lo que más disfruto es a mi clientela. Y bueno, mis hijos y mi esposa pues son parte de... Debo decirle, señor, vi así algo muy especial que me enternece el corazón, porque vi un cuadro abstracto que tiene colgado. Ajá. Y dije, sí, es lo que hacía antes mi hijo, pero... Yo tenía una pregunta. El mole que usted prepara es como, ¿tiene su firma, pues? O sea, ¿es como algo personal o es bajo la tradición de un mole que ya existe, como el mole rojo, el pipián? Bueno, sí, en realidad son 4 moles los que existen. El mole rojo, el pipián, el adobo y la pepita verde. Siempre lo he puesto desde que inicié, es el mismo mole que ya un poquito, unas cositas ahí. Pero la receta es la tradicional receta es la de misma, las abuelas. La misma, exactamente. Es un poco laborioso, sobre todo la desvenada del picante, que es el picante es el pasilla, el mulato y el ancho. Me llevo alrededor de un día completo trabajar bien el mole. Ya tienes la pasta del mole. ¿Qué es con la pasta? Porque luego... Mira, normalmente yo no lo hago a pasta, No. lo hago en polvo. ¿Por qué? Porque en pasta es a base de aceites, entonces tarda menos. Se puede echar a perder más rápido por el aceite. Ah, y Entonces el polvo los hago de esa forma. Todo esto es una excusa para probar el mole también. La verdad, todo esto ha sido una excusa para que nos compartan un poco de ese delicioso mole ¿Cómo no? almendrado, Claro. si es posible. Yo quiero probar a todos. Y ya saben que si vienen a San Pedro Atocpan, compren mole en polvo, que les dure un rato. La Quinta San Diego les ofrece todo eso y un ambiente divino, además, y festivo. Muchísimas gracias, Juan José, Claudia. No, gracias, al contrario. Vamos a comer mole. El pueblo de Milpa Alta está constituido de 12 pueblos distintos. Uno de ellos, San Pedro Atocpan, conocido por su mole, pipián, mole rojo, mole verde, mole almendrado. Ojalá no hubiera comido tanto mole. ¡Ay! Milpa Alta es conocido también porque nunca fue conquistado o evangelizado por métodos violentos, sino que hicieron la transición. Por eso todos los pueblos, las comunidades son comunales y por eso... ¡Ay! ¡Me encanta Milpa Alta! Es muy bonito, muy fresco. Se puede sentir la paz. Temazcal Eli. Eugenia García, corredora del Temazcal Eli, situado en la calle de Tepetlapan número 13, en la colonia San Jerónimo, Miacatlán. Un temazcal es un baño de vapor empleado en la medicina tradicional. Es sin duda una de las mejores formas de regenerar tu cuerpo y aclarar tu mente. Nos encontramos con la señora María Eugenia García de la Asociación de Temazcaleros de Milpa Alta. Unidos de Milpa Alta. Unidos de Milpa Alta, perdón. Bienvenida a Explora DF. ¿Cómo está? Bien. ¿Dónde está? Hasta ahorita estamos en el temazcal. La gente luego no conoce qué es un temazcal. No, este no es el temazcal. Este no es el temazcal. No, Juan. Porque no. estoy muy fresco.
Por favor, María Eugenia, ilustra al joven, porque yo sí sé de estas cosas, he tenido mis ligeros acercamientos, sobre qué es un temazcal. Pues entras a un mundo desconocido, se puede decir. Bueno, como entendí, o sea, lo primero suena como un sauna, ¿no? Un poquito, ¿no? Ahí es donde viene la parte mística. El mundo temazcal. O sea, ¿cómo es lo del mundo desconocido? Porque adentro no sabes qué te va a pasar. Claro. No. Explicándole un poco a nuestros amigos de Capital 21, un temazcal, que pues es como un baño sagrado que se hacía en la antigüedad aquí en México, simboliza como el vientre materno, ¿no? Es como esta pequeña cúpula de cemento, de barro, y adentro se hace mucho calor. Hay unos que son con piedras calientes y agua, este es con leña y agua, ¿correcto? Sí. Y entonces se simboliza de alguna manera la muerte al momento de entrar, como que sudas y ahí te está dando la pálida y sientes que te vas a morir, muerte, y luego se convoca al Padre Cosmos y a la Madre Tierra, y al momento de salir es como renacer. ¿Es verdad todo eso que dijo? Sí, en parte. ¿Sí? ¿En parte o ya me estoy inventando cosas? Porque hay diferencias entre distintos temazcales, ¿no? Sí. Explicaba que el que usted maneja tiene otras características, más que nada el ritual, ¿no? Le hacemos una pequeña oración a la Madre Tierra, Madre Tonantzin y al Padre Omoteo, que es cuando le haces la oración al temazcal, y ya encendiéndolo te vas dando cuenta, te digo, de qué clase de persona vas a atender. ¿Y nosotros qué tipo de personas parecemos? Pues te diré. Yo traigo muy buena vibra. Señora María Eugenia. Pues te diré. Eso ya es suficiente. Sí, no, claro. O sea, explora la baja autoestima de Juan. María, estábamos platicando del temazcal y se refirió al temazcal como tiene un nombre, como Eli. Pero ¿por qué le pone nombre al temazcal? Porque es como un niño, ¿no? Que cuando acaba de nacer, bueno, antiguamente aquí, pues se usaba eso, ¿no? Y María Eugenia, este cuartito en el que nos encontramos ahorita, ¿para qué funciona? Para que saliendo del temazcal reposen un rato, por eso te decía que la duración es de 3 horas, porque tanto pueden durar ahí adentro o aquí. Pueden durar 2 horas durmiendo, se relajan completamente y ya se van. Es una sensación un poco claustrofóbica la de estar dentro de un temazcal cuando uno no lo conoce. Está acostumbrado a ese tipo de sensaciones. ¿Y como qué tipo de ejercicios le diría así? Como por ejemplo, aquí somos una pareja de canadienses que vienen al temazcal a ver, y de repente ya no puedo, María, ya no puedo. Entonces, ¿qué nos diría? Nosotros nos damos cuenta. Entonces nos hacemos que estiren las manos hacia arriba con unos ejercicios bien hacia el calor, para que 10 veces que se metan y saquen la respiración. Oh my God. Y empiezan otra vez a volver a hacer que su sangre vuelva a circular. Oh, María, me siento porque mucho si no mejor. se marean. Claro, sí. Definitivamente se marean si no están acostumbrados. Pues María, muchas gracias. María Eugenia, perdón. Muchas gracias. Temazcal, aquí en Milpalta. Eli, ¡ajo! Ay, Juan, estoy teniendo una regresión al útero materno cuando está en la panza de mi mamá. Me sentía tan protegida, tan segura del mundo, tan calientito ahí adentro. Es maravilloso. Yo estoy regresando a vacaciones en Acapulco, 1992. Hijo, espérame en el coche, voy a comprar cigarros. Papá, abre la ventana. No. Estoy en llamas. Ayuda, papá. No seas chillón. Tengo el chor mojado. Quinta Axayopa. Omar Solares, maestro de baile de la Quinta Axayopa, ubicado en la avenida Fabián Flores, número 47, en el pueblo de San Pablo, Ostotepec, situado en un espacio tipo colonial. Este inmueble se convirtió en un espacio ideal para la difusión de la cultura, especialmente de la danza. Nos encontramos ahorita en la Casa de Cultura Axayopan, aquí en Milpalta, y estamos con Omar, el maestro de danza de la escuela. Gracias por acompañarnos, Omar. ¿Cómo estás? Gracias, estoy muy bien. Oye, Omar, a ver, platícanos qué es lo que pasa aquí en la Casa de Cultura. ¿Qué hay? Pues mira, nos dedicamos a difundir y a enseñar todo lo que es la parte artística y cultural que hay en nuestro pueblo. ¿Y eso qué es lo que involucra?
Hay clases de danza clásica, folclórica, hay danza, hay música y hay teatro. ¿Tú a qué te dedicas aquí? Yo soy bailarín y aquí enseño clases de danza folclórica y contemporánea. Justo ahorita estás dando una clase de danza ahorita estoy dando unas la clase. Chavitas, chicas, que está bien desde jóvenes que aprendan, ¿no? Hay que aprender ¿Y ahorita están montando algún baile? Ahorita estamos montando una escena sobre el miedo que estamos juntando con una parte de Veracruz, que es un poco de Sotavento, y está muy padre el guión que tenemos. Me encanta, suena muy conceptual todo esto. Entonces lo que hacemos es una escena contemporánea con por ejemplo, en este caso estoy poniendo un danzón. Con el danzón estamos haciendo movimientos contemporáneos. Me encanta esa fusión. Oye, ¿y entonces tú estudiaste danza? No, estoy en el proceso de... Ok, estás estudiando ahorita. Y estás transmitiendo lo que vas aprendiendo. Exacto. ¿Y qué es lo que a ti te apasiona sobre tu profesión? Me apasiona todo. Por ejemplo, una de las cosas que amo de la danza es que rescata a las personas. En mi caso fue así. La danza me rescató de ciertas problemáticas que yo tenía en mi vida. Entonces fue como más sencillo abrirme al mundo con la danza. Eso, qué bonito. Sí, como que el arte te hace poder expresarte, ¿no? Sí, por ejemplo, ahorita Juan va a hacer una danza interpretativa de lo que está sintiendo en este momento. Claro. Es un poco minimalista. ¿Y qué es lo que sientes? Me siento muy inseguro porque me salió un barro en la camioneta. ¡Gigante! Gigante, y estoy así a punto. Pero aquí estamos acompañados con los Sí, ya me lo pegaste tú. Yo creo que sí te lo pegué. Oye, ¿y qué planes tienes a futuro, Omar? ¿Qué te gustaría hacer a ti? Como siempre he dicho, es terminar mi carrera, lo principal, y después seguir dando clases. Me gusta enseñar todo lo que yo he aprendido y cambiar las vidas de los jóvenes. Qué bonito, Omar. Muchísimas gracias. Dale otro abrazo, Juan. Te queremos, Omar. Gracias, Omar. Pues mira, lo que nos platicó Omar es muy interesante. Yo sé que a Juan le da mucha pena decirlo en público, pero él es un experto, un profesional de la danza contemporánea, y pues ya que estamos aquí en privado, queremos demostrarles las aptitudes que tiene Juan. Ya estoy. Desesperanza. Fatiga. Ira. Felicidad. Oye, Juan, pero son muy parecidos todos. Es que no sabes, tú no sabes. A ver, bueno, explícame. Una última. Te estoy explicando con mi cuerpo. A ver, dame otra. Éxtasis. Sí, es fácil. O sea, es algo como... Estuve en Estocolmo, en Nueva York. Hicimos gira por Praga. Ahí decidí cambiar el vuelco y dedicarme a hacer Explora DF. Todos los días pienso en esa decisión. No puedo ni siquiera entender por qué hubieras dejado de bailar para hacer Explora DF, de verdad, con ese talento y esa gracia. Es algo... Qué pena, o sea, qué feo que hiciste eso, ¿eh? Me echaste toda mi área. Desde el pueblo de San Pedro Atocpan, aquí en Milpalta, se despiden de ustedes Juan Carlos Escalante y Alexis de Anda. Fue un día muy divertido, aprendimos mucho sobre Milpalta, fuimos a visitar el Temazcal Eli, donde María Eugenia nos enseñó todo sobre esta cultura del Temazcal. Visitamos las nopaleras de Felipe, aprendimos muchas cosas ahí también. También visitamos el restaurante Quinta San Diego con una de las cosas más deliciosas de esta delegación, que es el mole. Hablamos con René en Intelimundo de la labor que está haciendo con los niños, es algo muy padre. También visitamos una casa de cultura donde vimos todas las cosas que hace la gente aquí en Milpalta para fomentar el arte, la cultura, la diversión y el amor a esta hermosa ciudad que es ya no el Distrito Federal, sino CDMX. Pero bueno, esto fue Explora DF todavía con Alexis y Juan. Muchas gracias por vernos. Nos vemos a la próxima, chicos. Gracias. Hasta luego. Mira, ve qué bonito, ve. Hasta donde voltea, hasta donde llega el cemento es tu territorio. A ver. ¿Ves? Hasta Ay, ahí. qué bonito. Lo mío es el monte. ¿El monte es tuyo? Sí. ¿Cómo crees?